Como les comentaba, del inventario general por expedientes se desprende el inventario de transferencia primaria, que nos permite hacer el traslado controlado de la documentación que ya concluí en el archivo de trámite y que, conforme a mi catálogo de disposición documental, ya estoy obligado a transferir al archivo de concentración para su guarda precaucional. Esta documentación se resguarda por el tiempo que está marcado en nuestro catálogo de disposición documental y tiene que coincidir el inventario en el formato contra el contenido físico de las cajas. El responsable del archivo de concentración deberá trabajar de forma coordinada con el archivo de trámite, de tal forma que el archivo de trámite presenta el inventario de transferencia primaria y el responsable del archivo de concentración será quien coteje si efectivamente todo lo que se ha inventariado es todo lo que está en el contenido de las cajas que se van a transferir. Entonces se recomienda que estas actividades se hagan de forma conjunta para que a todos les quede claro qué es lo que estamos transfiriendo como archivo de trámite y qué es lo que estamos recibiendo como archivo de concentración. Una vez que el archivo de concentración recibe las cajas que deben ir cerradas, selladas, previo a la transferencia, porque ya verificamos el contenido, no podrán volver a abrirse una vez instaladas en el archivo de concentración, puesto que este archivo es únicamente custodio. La unidad generadora, el archivo de trámite, no deja de ser dueño de la documentación transferida, pero ya no tiene directamente la responsabilidad de la guarda, puesto que con la transferencia le confiere al archivo de concentración esta responsabilidad. Entonces, el archivo de concentración deberá implementar todas las condiciones tanto físicas como operativas para el adecuado resguardo de la documentación para su eventual consulta y debe tener condiciones de seguridad para evitar que pudieran moverse estas cajas del lugar, pudieran sacar documentación sin una solicitud de préstamo previa. El archivo de trámite debe trabajar directamente con el archivo de concentración para cuestiones de transferencia primaria y el archivo de concentración debe de garantizar las mejores condiciones para preservar esta documentación que recibe durante todo el plazo de guarda que debe cumplir estas transferencias primarias conforme al catálogo de disposición documental. El archivo de concentración hará el préstamo de esta documentación a las áreas generadoras con una solicitud de préstamo y obviamente solo a personal autorizado para solicitar expedientes de estas transferencias. El transferir al archivo de concentración es para no acumular innecesariamente documentos, o más bien expedientes cerrados en las áreas de archivo de trámite. Debido a que la generación de constantes expedientes y a la propia explosión documental que vivimos día a día en los archivos de trámite, no nos permite resguardar o tener de manera permanente toda la documentación que generamos en nuestras áreas administrativas. Es por eso que se hace este traslado controlado mediante la transferencia primaria y mediante el inventario correspondiente al archivo de concentración para el resguardo de esta documentación que todavía es útil, dado que todavía tiene activa la vigencia documental y que puede ser consultada en algún momento. Básicamente, el inventario de transferencia primaria se elabora con los mismos elementos del inventario general por expedientes y es por eso que es la misma gráfica, puesto que son los mismos elementos tanto archivísticos como descriptivos.
La parte del expurgo documental se recomienda que sea previa a la transferencia primaria. Sin embargo, podemos transferir de nuestros archivos de trámite prácticamente los documentos que contengamos en estos expedientes. Lo que se pide que se extraiga de estos expedientes son materiales metálicos, materiales adhesivos, fotocopias múltiples de documentos originales, de tal forma que los expedientes que pasan un tiempo largo en el archivo de concentración se conserven de la mejor manera para que cuando se detone el proceso de valoración documental y algunos de ellos pasen al archivo histórico, estén en las mejores condiciones y no haya ninguna pérdida documental o degradación del papel debido a la oxidación de clips o debido a que quedan restos del pegamento de diurex o de notas adhesivas que pueden comprometer la integridad física de los documentos y en algunos casos pérdida de la información que contiene. Para la transferencia primaria de expedientes cerrados, pedimos que se haga la foliación de estos expedientes para garantizar la integridad del expediente. Esto quiere decir que si yo tengo consignado en mi carátula de expediente que tengo 50 documentos que lo integran, pues debo de tener una foliación de 50 documentos, del 1 al 50, para yo garantizar que efectivamente ese expediente está completo. Y sobre todo para cuestiones de préstamo a nivel de archivo de concentración, yo estoy prestando una unidad documental compuesta, que es el expediente, con 50 fojas útiles. Y es el mismo expediente que yo voy a recibir en devolución y debo verificar que efectivamente sean las mismas 50 hojas que yo presté originalmente. El cómo se haga la foliación es una convención al interior de cada sujeto obligado. Ustedes deberán establecer una política o un criterio dentro de su procedimiento de integración de expedientes para saber si van a hacer la foliación a lápiz, con foliadora, en la esquina superior derecha, en la inferior izquierda, donde ustedes decidan que este folio no altere el documento y no nos pudiera crear pérdida de información. Estos son los elementos que vimos muy parecidos al inventario general por expedientes, y en este caso en el de transferencia primaria con los expedientes cerrados, que ya son susceptibles de resguardarse en el archivo de concentración. Como pueden ver, nuevamente el formato genérico. En este caso, en el de transferencia primaria, tendremos que consignar cuántas cajas estoy enviando y el peso aproximado de toda la transferencia. ¿Por qué? Porque como archivo de concentración necesito consignar cuántas cajas estoy recibiendo y necesito saber cuántos kilos para saber en dónde la voy a ubicar. ¿Sí? Si es una transferencia muy grande de cajas tamaño oficio, que son de las más pesadas, que llegan a pesar entre 60 a 80 kilos, tengo que ver en qué parte de mi distribución del archivo de concentración puedo instalar este tipo de cajas, o si son cajas más pequeñas de las tamaño carta que pesan entre 30 y 40 kilos, también determinar el lugar y cómo las voy a instalar de tal forma que todo el conjunto de cajas que estoy recibiendo en transferencia quede ubicado en el mismo lugar o en un lugar muy cercano para tener una identificación plena y elaborar el plano topográfico, que es otro de los instrumentos que requiere el archivo de concentración para saber dónde tengo físicamente todas las transferencias que recibo. Me han preguntado en varias ocasiones
¿quiénes son los responsables de la firma de estos inventarios? En el caso del archivo de trámite, obviamente tendría que ser el responsable del archivo de trámite que elabora el inventario y el dueño de la documentación, es decir, el titular del área generadora. En el caso de los inventarios de transferencia primaria, se sugiere que sea quien elabora el inventario, ya sea el responsable de archivo de trámite u otra persona, el titular de la unidad generadora de la documentación, el titular del área administrativa de la unidad generadora y el coordinador de archivo. ¿Por qué involucramos a tanta gente? Porque todos deben de entender la responsabilidad que tienen tanto en la creación de la documentación como en la gestión de la administración de los archivos. Entonces nos tiene que quedar claros a todos los responsables directos de esa documentación que ya va a ser transferida al archivo de concentración, y el responsable del área coordinadora de archivo deberá también de tener conocimiento de qué es lo que se está transfiriendo para tener ya un control general de toda la producción documental a nivel del sujeto obligado.